¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Otra semana más por aquí, otro año más, otra década y las que nos quedan. Bueno, y antes de empezar con la crítica, quiero desearle un feliz 2020 a todos los suscriptores, a todos aquellos que siguen el canal y me siguen en Twitter, etcétera, etcétera. Os deseo lo mejor para este 2020, que tengáis un montón de objetivos y que, a poder ser, podáis cumplirlos, que seáis felices en la medida que podáis y a poder ser que sigamos disfrutando de nuestra pasión, que es el cine, juntos, durante muchísimo tiempo. Es el primer contenido del año y creo que lo mínimo que podía hacer es acordarme de vosotros y agradeceros pues que sigáis ahí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Ahora sí, dicho esto, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la serie The Witcher. Como tengo tanto que decir y tan poco tiempo, ya os digo que me voy a quitar del medio la ficha técnica. A estas alturas todos sabemos quién está detrás de The Witcher. El primer punto del que quiero hablar es el tema de por qué esta serie pues es tan desastrosa. El principal problema está en su producción y sobre todo en la velocidad de su producción. Aunque no lo creamos, desde que Netflix adquiere los derechos de The Witcher en mayo de 2017 hasta diciembre de 2019, solo han pasado 2 años y medio y realmente es poco tiempo para una producción de estas características. Y el motivo de la aceleración de esta producción es porque Netflix quiere aprovechar una oportunidad comercial que hay pues en una ventana temporal en concreto. Lo que Netflix quiere hacer en esa ventana temporal es llenar un vacío emocional que dejó una serie en concreto, en este caso Juego de Tronos. ¿Y por qué hay una ventana de tiempo y una oportunidad comercial? Porque desde que terminó Juego de Tronos hasta que empiece la serie de Amazon del Señor de los Anillos, hay 1 año y medio para poder generar un contenido y así intentar, o al menos es lo que ellos querían, llenar ese vacío emocional. De ahí esa velocidad en su producción y el motivo también de un sinfín de errores y de fallos dentro de la producción que juegan en contra de la calidad del producto final. Sumado a una mega campaña de marketing que lo único que ha hecho ha sido aumentar nuestras expectativas y sobre todo ilusionarnos con la posibilidad de que esta serie llenase ese vacío emocional que dejó en su momento Juego de Tronos, pues han conseguido que cuando nos sentemos delante del televisor no solo nos decepcione por el mero hecho del contenido, sino nos decepcione de una forma emocional. Respecto al apartado técnico, podríamos estar 1 hora echando mierda, recalcando subjetiva y objetivamente situaciones que no tienen sentido alguno. Pero yo en este caso me voy a centrar en 3 puntos en concreto, que para mí creo que son los 3 puntos más negativos de la serie, y ya, porque si no, pues no quiero que este vídeo dure 1 hora. El principal problema que le veo a esta serie, y desde mi punto de vista el más grave, es la falta de orientación por parte del contenido, por parte de la serie, hacia el espectador. Esa desorientación genera un desinterés y en lo que acaba desembocando ese desinterés es en, pues, al fin y al cabo, en un abandono. Acabas abandonando tanto la historia como la serie. Hay veces que sigues viendo la serie, pero realmente no te interesa nada lo que estás viendo porque no tienes ningún tipo de conexión emocional con lo que estás viendo. El problema no está en que se use una estructura narrativa disruptiva. El problema está en cómo se ha usado. La historia a priori se presenta con una estructura narrativa lineal, pero en el tercer capítulo pasa algo y es en ese momento donde nos damos cuenta que hay una especie de alteraciones anacrónicas en la historia que estamos viendo, que son incongruencias al fin y al cabo, y es cuando decimos, vale, espera, es que estamos en tiempos diferentes. De acuerdo. El problema es cómo nos damos cuenta. Nos damos cuenta porque estamos viendo a un personaje que ya habíamos visto morir. Y ahí es cuando decimos, hostia, vale, estamos en otro tiempo, pero ¿cuándo me lo ibais a decir? Esto no va de tratar al espectador como idiota. Hay un sinfín de herramientas y de recursos narrativos para solventar ese problema, para hacer que el espectador no se sienta desorientado en algún momento de la trama, sobre todo con los saltos temporales, y así poder seguir disfrutando de la continuidad del contenido. Ese es el problema, que no se preocupan de usar ninguna herramienta narrativa de las que existen para que nos quede claro qué es lo que estamos viendo. Cuando nos encontramos ante un contenido con un universo tan grande, donde nos podemos encontrar con un sinfín de personajes, de localizaciones, etcétera, etcétera, es esencial conectar lo más rápido posible al espectador con lo que está viendo, con el universo en sí. Esto se consigue con un contenido de orígenes, donde se nos cuenta por qué las cosas como son, cuáles son las relaciones espacio-tiempo que hay en ese universo y peculiaridades que son interesantes para el transcurso de la trama. El problema está al haber escogido esta
estructura narrativa no lineal. Toda esta información que se le tiene que dar al espectador para conectar lo antes posible con lo que está ocurriendo se dan en el capítulo 7 y 8. Que son los dos últimos. Y ese es otro problema, porque al principio, en los 5 primeros capítulos, se nos dan una serie de informaciones que para nosotros es irrelevante. El siguiente y último punto del que quiero hablar es del apartado técnico. Y lo voy a poner todo junto, no me voy a centrar en una cosa porque es que hay un sinfín de cosas que dices, madre mía, por favor. Empezando por las incongruencias narrativas. O sea, al principio me dices que la magia siempre requiere un sacrificio y luego puedes usar la magia cuando te salga de los cojones. Bien. Por otro lado, me río porque esto es la hostia, el envejecimiento de los personajes. O sea, han pasado 50 años en varios momentos de la serie y son iguales. Por otro lado, los efectos especiales dejan muchísimo que desear. Yo imagino que los que están detrás de ellos pues han dejado el alma y han hecho todo lo posible, pero es que se nota que lo han hecho deprisa y corriendo. Una de las cosas que más me chirriaban de la serie era la iluminación antinatural que tiene. O sea, qué poco se ha cuidado, en ese sentido, la iluminación en los sets. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando Cirila entra en el bosque ese encantado de las elfas. Hay focos dentro del bosque, una cosa súper rara que tú dices, ¿qué está pasando? Y por otro lado, una cosa que me parece un error garrafal de mal gusto, de decir, madre mía, tío, que demuestra que se han tomado las cosas como se han tomado, es encontrarte el reflejo de luz natural blanca. Eso es imposible, porque al ser una serie ambientada en la Edad Media, en ese caso la luz viene a raíz del fuego y el reflejo del fuego es amarillo, no blanco. Estos detalles son mínimos. Si la narrativa fuese buena, si el guión fuese potente, no te darías cuenta de este tipo de cosas porque estarías inmerso en la historia y te dejarías llevar. El problema es que cuando te encuentras con tantos fallos y tantos errores, es imposible tomarte en serio el contenido que estás viendo. Podría seguir con los fallos raccord, con los errores de continuidad, con los saltos de eje, con el vestuario, etcétera, etcétera. Pero creo que ya lo voy a dejar aquí y queda más que claro todos los errores que tiene esta serie y por qué. Sé que muchos vais a venir a decirme que en los libros ocurre así y que la historia en los libros está planteada de la misma forma y mierdas por el estilo. Como ya dijo Jordi Maquiavelo en un vídeo hablando sobre las adaptaciones, si una adaptación no funciona por sí sola, es decir, que si para entenderse tiene que apoyarse en la novela original, en la película original, en el cómic o whatever, es que es una mierda de adaptación. Y concuerdo totalmente. The Witcher falla estrepitosamente como adaptación. No hay forma ni de entender ni de conectar con lo que estamos viendo, porque al fin y al cabo no sabes qué es lo que está ocurriendo ni por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Te la acabas sudando. ¿The Witcher se deja ver? Sí. ¿Pero me importa lo que estoy viendo? Lo más mínimo. Y si no me importa lo que estoy viendo, pues no le voy a dar ni un minuto de mi vida a algo que no me importa. Y claro está que el que es fan de la saga parte con esa información, parte con esa orientación y contextualización de las cosas que estamos viendo. Entonces, pues te puede gustar más o menos, pero al fin y al cabo dices, entiendo lo que estoy viendo. El peculiar problema que tiene esta serie es que no se entiende. Punto, fin, ya está. Y eso es así. En resumidas cuentas, Netflix ha corrido mucho para tener un contenido lo antes posible, para llenar un vacío emocional, para poder aprovechar una oportunidad comercial. Y creo que al final le ha salido el tiro por la culata, fíjate lo que te digo. Además, si hay que comparar a Juego de Tronos, incluso con el mal final que tuvo con The Witcher, ya os digo que el peor capítulo de Juego de Tronos es mejor que el mejor capítulo de The Witcher. Es así. Y para sacar algo positivo de la serie, pues aquí está todo dicho y a más ver.